Si alguna vez ustedes se preguntaron por qué la Semana Santa en Latinoamérica o en el resto del mundo varía, por qué no es acaso siempre el mismo día? ¿Por qué un año cae en marzo, otro en abril, otro la primera semana de abril, otro la segunda semana? ¿Por qué no es una fecha fija? Y la respuesta es porque está supeditada al calendario hebreo. Porque la festividad es una festividad judía, que es la fiesta de Pascua o Pesaj. Entonces, dado que les guste o no les guste oír esto, Jesús, el símbolo a seguir del cristianismo, nació como judío, vivió como judío y murió como judío. Jesús nunca se enteró que fue cristiano. Cristianos son sus seguidores, pero él no, él siempre nació, vivió, celebró y murió como un judío. Y por tanto, algunas de las prácticas y tradiciones de la misma iglesia se adhieren a, como le diría el Papa Juan Pablo, nuestros hermanos mayores, los judíos. Así le decía el Papa Juan Pablo II. En fin, nosotros el día de hoy vamos a hablar de la festividad de Pesaj o Pascua desde el punto de vista histórico. Vamos a analizar de dónde viene, por qué es como es esta festividad. Ya bastante han visto ustedes y sus ojos, por supuesto, durante años han visto películas de Semana Santa, las películas de Mel Gibson, la interminable e inacabable película de Jesús y sus 12 apóstoles, lo han visto en italiano, en chino, en japonés, han visto a Jesús negro, blanco y de todos los colores. Así es que ya eso lo saben. No voy a venir a repetirles qué es lo que hizo Jesús entrando a Jerusalén el día de Pascua. No, de eso tienen mucho en internet y también tienen muchas películas. Yo voy a hablar de la parte incómoda de la fiesta. Yo voy a hablar de la piedra en el zapato que todo el mundo prefiere barrer debajo de la alfombra y poner la alfombra encima. De esa parte poco atractiva es que yo voy a hablar. ¿Por qué poco atractiva? Porque te hace impopular, pues. Si yo estaría aquí, si yo estaría aquí hablando de milagros y hablando de ángeles y gritando y 5 aleluyas y cosas por seguramente habría 10.000 personas viendo. Pero a mí no me interesa la cantidad, honestamente. Me interesa sobre todo que lo que yo diga edifique, construya y permita acrecentar el horizonte de comprensión de la Biblia de las personas que tienen el valor de cuestionar sus propias creencias y tienen el valor también de reconstruir sus propios conocimientos. Para reconstruir tus conocimientos, uno mismo tiene que estar primero dispuesto a aceptar que quizá no esté en lo correcto. Y eso no lo hace cualquiera. Hay que ser valiente. Segundo, hay que tener la humildad para aprender después de 1, 2 o 3 décadas en la iglesia, decir, caray, y si todo lo que enseñé y si todo lo que aprendí está mal. Hay mucha gente que prefiere cerrar los ojos y meter la cabeza como un avestruz, pero hay valientes que dicen, bueno, lo que venga, tengo que aprender y si hay que corregir, pues corrijo. Es así, mis queridos amigos, que el día de hoy nos reunimos para hablar de esta festividad, la festividad de Pesaj. Hoy día, sobre todo por la premura del tema y de la convocatoria, no hice demasiadas diapositivas. Lo que voy a hacer es, sobre todo, hablarles. He hecho 2 o 3 diapositivas que me sirven a mí como orden para ordenar mis ideas. Este curso, este tema, es parte de uno de los cursos que yo dicto en Limud, así que todo está aquí. Y trataré, en la medida de mis posibilidades, ordenarlo bien y no utilizar tecnicismos innecesarios. Entonces, yo pasaré a hablar y, como siempre, escribiré algunas cosas con mi bolígrafo digital. Miren, existen 2 principales fiestas en el antiguo Israel. Existen 3, pero de esas 3 hay 2 que son las principales. Una, la festividad de Pesaj, o también llamada Pascua,
y otra que es la fiesta de Sukkot o la fiesta de las cabañas. Sukkot o cabañas. También estará, por supuesto, la fiesta de las semanas, Shavuot, o como se le llama en el ámbito cristiano, Pentecostés, pero esa será menos relevante que estas dos. En el antiguo Israel, de estas dos, la principal era Sukkot, era la madre de todas las fiestas. Con el paso del tiempo, para la época del Nuevo Testamento, la que ganó importancia y superó a la de Sukkot fue Pesaj, hasta el día de hoy. El día de hoy, Pesaj se ha convertido en la principal fiesta. Hoy, por supuesto, no voy a hablar de la festividad de Pesaj desde el punto de vista de la Mishnah en el tratado Pesajim, ¿ok? No voy a hablar de la fiesta de Pesaj desde el punto de vista de la Halajá, tampoco. No me interesa la festividad de Pesaj tal como se ve en el Nuevo Testamento o tal como se ve en el judaísmo rabínico. ¿Por qué no me interesa? Primero, porque no es el objeto de este estudio. Segundo, porque hay mucha literatura y yo sé que ustedes van a poder encontrar. Entonces, este estudio de hoy se enfoca a la festividad de Pesaj en la Biblia hebrea, en el Antiguo Testamento. ¿Cómo surgió? ¿Por qué? Nunca te preguntaste en la vida, ¿por qué no veo a David celebrando Shabbat? A ver, ¿por qué David no le dice a Betsabé, su esposa, o a Salomón, Salomón, ven, ya vamos a hacer, ya viene, estamos viernes en la tarde, ya va a venir Shabbat? ¿Por qué no ves a David, a Salomón, qué sé yo, a Isaías celebrando Pascua? ¿Nunca te preguntaste? ¿Por qué no celebran ellos? Todo esto tiene una respuesta, por supuesto. En la mayoría de casos, las instituciones, festividades o leyes que se dan para esa época todavía no existen. Por eso es que tú no ves que los antiguos hagan algo con referencia a esas festividades o leyes. Pero bueno, no quiero alejarme del tema, es uno de todos los cientos de defectos que tengo, es que a veces me voy por las ramas. Les pido 1000 perdones si esto sucede. Bueno, entonces, insisto en esto, la fiesta de Pesaj era una de las dos, principalmente era la de Sukkot. Ninguna de las dos es originalmente judía, ninguna. Y en honor a la verdad, si ustedes me permiten, prácticamente ninguna de las festividades de la Biblia son originalmente judías. Profesor, ¿usted es un hereje al decir eso? No, señor, no soy un hereje. Digo las cosas como son. ¿Por qué tienes miedo de aceptar de que las festividades fueron tomadas, en algunos casos de otros pueblos, en algunos casos de costumbres prejudías de ellos mismos, y transformadas y colocadas en clave judía para celebrarse? ¿No me crees? Pues revisa todas las festividades cristianas que tienes y verás que ninguna de ellas es cristiana. Son romanas, la Navidad, el Año Nuevo y todas las demás, ninguna es cristiana. La de San Pedro y San Pablo eran festividades propias de los indígenas de Latinoamérica y luego pasaron y también de otros santos romanos, y todas eran festividades ya instituidas a las cuales le cambiaron de nombre a apóstoles cristianos o a Jesús. Eso no daña tu religión, tampoco tu fe, así que cálmate, no me insultes y quédate tranquilo. ¿Sí? Eso no daña tu fe, no daña nada, pero hay que aceptar como adultos, que no se trata que Dios bajó y dijo, Moisés, ya, anótame esto, escribe por favor, a partir de hoy todos van a celebrar Pascua. Así no es. Así está bien para un cuento de niños, para Plaza Sésamo. Tú ya eres un adulto, una señora, una dama, un caballero adulto.
Basta de cuentos. Hay que entender la fe, tiene que ser razonada, inteligente. No vas a dejar de tener fe si razonas lo que te han contado. Lo que vas a hacer es, vas a madurar. Y esto te permitirá tener un punto de vista de la fe más maduro, más objetivo. Pero no te la va a quitar, pierde cuidado. El énfasis en la festividad de Pesaj es eminentemente familiar, pero no solo familiar, grupal. ¿Por qué? En la festividad de Pesaj, por si acaso acá tengo mis notas, no es que esté copiando de un libro. La festividad de Pesaj, tal como vemos en 1 Samuel capítulo 1, en donde el papá de Samuel se lleva a toda la tribu, es decir, a toda la familia, se los lleva a celebrar esta festividad. Nosotros vemos en los distintos pasajes en donde aparece en Éxodo, en Deuteronomio, en Levítico, nosotros que son tardíos, ¿eh? Esos 3 libros que estoy mencionando son del año 500, 400 antes de Cristo, no son de la época de Moisés. Pero ¿qué es lo que vemos allí? Allí lo que vemos es una legislación social que es incluyente. No utilizaré deliberadamente la palabra inclusiva porque me van a empezar a decir, es teología de género y toda la vaina. ¿Ok? Es incluyente. Dice, la celebrarán los nacionales y el extranjero que vive dentro de tu pueblo. ¿Se acuerdan? Ambos la celebrarán. La celebrarán las personas libres, así como el esclavo. La celebrarán los hombres y las mujeres, e incluso los adultos y los niños. Hay una parte tan linda que dice, y tú le dirás a tu hijo cuando te pregunte, papá, ¿por qué celebramos esta fiesta? Tú le dirás, hijo mío, esta fiesta la celebramos porque un día fuimos esclavos en Egipto. Y entonces Dios, con su brazo fuerte, nos sacó de aquel lugar, matando a los primogénitos de Egipto. Y entonces allí es donde se da, en esas instrucciones, se dan en Éxodo las estipulaciones religiosas, el porqué religioso de esta festividad. No el porqué histórico, sino dile a tu hijo religiosamente por qué es que nosotros nos acercamos mediante esta festividad a Dios. Y incluso hay una canción muy linda en las festividades de Agadá, de Pesaj, que se celebran en el judaísmo en Israel. Yo lo he celebrado muchísimas veces en hebreo, por supuesto. Y hay una fiesta donde el niño canta Manishtana Laila Hazemi Kol Alelot. ¿Por qué esta noche es diferente de todas las noches? Y el niño sigue preguntando, Shebehol Alelot, Anu Ochlim Hametz Umatzah. ¿Por qué todas las noches comemos normal, pero esta noche comemos hametz, comemos matzá, comemos comidas, hierbas amargas, agua salada? ¿Por qué hacemos esto, papá? Y el papá tiene que ir respondiendo de manera didáctica y pedagógica cada uno de estos temas. Por tanto, uno de los aspectos principales de esta festividad es incluyente. No todas las festividades judías son incluyentes, por si acaso. Esta particularmente es incluyente porque es una festividad que no es originalmente judía, como verán en unos minutos, y que por su naturaleza originalmente beduina, había que meter a todos dentro de la carpa, dentro de la tienda de campaña. Segundo, hablemos ahora, ¿qué me tocaba hablar aquí? No, yo quería comentarte que ya tengo bastantes ya preguntas y dudas acá. Yo voy a permanecer siempre con la mano levantada, pero sí quería, antes de que como que entres, eso, un poco hacer esta reflexión medio histórica de por qué celebramos, ¿no? O sea, las celebraciones, cuando las sacamos del contexto religioso y las convertimos en un evento antropológico, social, vemos, como decías, que cada cultura tiene sus celebraciones y distan mucho de tener un origen netamente religioso, ¿no? O sea, y por ahí creo que es a donde yo quería ser, cuando tú dices, porque yo preguntaría, ¿por qué incluso como sociedad tenemos celebraciones que incluso hasta hoy en día, no es como que de aquí a 1000 años alguien diga, vamos
hace 1000 años celebraban el Cyber Days. Ah, es porque seguro había el dios de la inteligencia artificial, les decía que ese día iba a ser. No, o sea, hoy en día para nosotros hay el día del ceviche, el día, bueno, en Perú, ¿no? El día del Cyber Day, el día del no sé cuánto. Y son celebraciones que tienen que ver con nuestra vida diaria, ¿no? Con aquello que nos permite sobrevivir, que nos hace Que nos da, alimentarnos. y que nos da una identidad colectiva. Eso, ¿no? Es Como un poco que decimos, quería. por ejemplo, en Perú hay el Día del Pisco, que es la bebida tradicional, en México el Día del Tequila, y en Colombia el Día del Café, y entonces, ¿por qué? Porque son elementos propios de la cultura que te permite cohesionarte en tu sociedad y te permite formar un perfil identitario, una identidad. Yo soy mexicano, ¿por qué? Porque tomo mezcal, porque tomo tequila, porque escucho a los charros mexicanos, al mariachi, es decir, hay todo un complejo y un tejido cultural que luego eso se convierte en religión, se empieza a venerar, y ese es el proceso natural en toda sociedad. Bien, ahora, yo quisiera, antes de entrar al fondo de la situación, yo quisiera comentarles algo. La fiesta las dos fiestas que mencioné, que son la de Sukkot, Cabañas, que en la Biblia se dice que es porque estuvieron 40 años en el desierto, eso tampoco es así, ya hablaremos algún día de esto. Y la fiesta de Pesaj, las dos se celebran el día 14, una del primer mes y la otra del séptimo mes. Las dos se celebran el día 14. Una en septiembre y otra en abril, tal como ahora estamos celebrando. En cuanto a esto, es importante mencionar que, por ejemplo, la fiesta de Pesaj, que se está celebrando mañana, a partir de mañana en Israel, coincide con la primavera. En la primavera todo empieza a florecer, los animales, los machitos empiezan a fecundar a las hembras, ¿sí? Los pajarillos se juntan, se aman, todo florece, todo reverdece, vuelve a nacer. Es el renacimiento de la naturaleza, pero también de los animales y de los humanos. Todos sentimos que volvemos a vivir, sobre todo en una sociedad agrícola. A veces para nosotros que vivimos en ciudad es un poco complicado verlo, pero los que viven en el campo, para ellos esto es mucho más palpable de llevar. Se debe recordar, por ejemplo, que en Mesopotamia, este es un dato muy importante para los investigadores como ustedes, se debe recordar que en Mesopotamia se conoció antiguamente un año de primavera, o sea, una fiesta de primavera. El séptimo mes del año babilónico de primavera conservaba el nombre de Teshritu, que significa comienzo. Y yo les diré una cosa, esta fiesta babilónica de Teshritu, en donde el séptimo mes, el día 14, se celebraba la fiesta de Teshritu y se le llamaba comienzo, era porque recomenzaba el ciclo de la vida. No es casualidad que en Israel la fiesta caiga el mismo tiempo, se le llame también comienzo. Recuerden que el año nuevo no comienza en abril, hoy, comienza en septiembre. Por eso que la fiesta dice, para ti, a partir de hoy, será el comienzo de los meses y tomarás esto como comienzo de tu calendario. ¿Por qué hace esta marcada énfasis, marcado énfasis? Porque no era el comienzo de los meses. Es como que yo les diga a ustedes, por ejemplo, ¿ok? Es como que yo diga, a ver, en febrero hay mucho sol, ¿no? Entonces, como que yo le diga, a ver, a partir de hoy, para ti, que eres, qué sé yo, colombiano, febrero va a ser el principio de tu año. Ya no va a ser diciembre, sino a partir de febrero. ¿Por qué? Porque en febrero el sol
nos da vida y nosotros vamos a empezar a adorar al sol. Y por tal motivo, el sol va a tener un lugar especial en nuestra religión. Y bueno, es por eso que en la Biblia hebrea, el mes de Nisan, o también llamado Aviv, como Tel Aviv, capital de Israel, capital política de Israel, no capital, bueno, capital administrativa, diré, no política, administrativa de Israel. Aviv significa abril. Perdón, Aviv significa primavera. Entonces, pues, tal como algunas otras festividades, como el mismo Shabbat, fue tomado de los babilonios, esta fiesta no es exclusivamente babilónica, es una fiesta beduina, pero los babilonios, por su sofisticación, la habían institucionalizado antes. Y ahora yo quiero hablarles de lo más importante de esta fiesta, que es el origen. El origen de la fiesta. A ver, miren, el origen de esta fiesta es eminentemente beduina. Ustedes posiblemente me pregunten, ¿cómo beduina? Si Israel estaba en el desierto cuando se celebró, y no solo estaba en el desierto, sino me dicen que estaba en Egipto. Bueno, el éxodo que nosotros encontramos en la Biblia es una epopeya literaria que tiene, en efecto, una base histórica, pero el éxodo, tal como la Biblia lo tiene, tal como la Biblia lo presenta hoy en día, nunca sucedió. ¿Por qué está ahí? Ah, por el mismo motivo que Jesús cuenta parábolas. ¿Las parábolas de Jesús sucedieron? No. Jesús nunca dice, mira, la parábola que te voy a contar es histórica. No. Él se la está inventando mientras camina con sus 12 alumnos. Y está diciendo, a ver, ¿qué otra parábola me sale? Ah, pasa por un campo, se le ocurre la del sembrador. Pasa por otro lugar, se le ocurre la de las lámparas con aceite. Pero él nunca dice, lo que les voy a contar es histórico, créanme. No, porque lo que importa en el antiguo Medio Oriente no es si fue histórico o no. Y ese es el gran problema que tenemos nosotros. En Occidente, nosotros decimos, si es histórico, dedo arriba. Si no es histórico, dedo abajo. No, no, así no funciona la Biblia. Tú estás pensando la Biblia en términos occidentales y más precisamente hispanoparlantes latinoamericanos. No, en la Biblia no es así. En la Biblia es mucho más efectivo comunicar las cosas a través de parábolas. David mata a Urias. Viene el profeta Natán y no le dice, asesino, te vas a las autoridades. No, le cuenta, había un hombre rico y un hombre pobre. El rico tenía muchas ovejitas, el pobre tenía una ovejita. Y entonces, y le empieza a contar todo. Y el rico, teniendo muchas ovejas, mató a la oveja del pobre. Y entonces, y se comió la oveja del pobre. David, que era medio torpe en ese sentido, no se da cuenta que lo que le están contando es una parábola y no una historia real. Y dice, ¿quién fue ese tipo? Hay que matarlo, merece la muerte. ¿Cómo si teniendo tantas ovejas va a comerse la del pobre hombre? Y le dice Natán, bueno, ese hombre eres tú. ¿Saben por qué es importante la parábola, el relato didáctico y pedagógico? Porque te hace reflexionar. Antes de darte un juicio o contarte una historia, si a ti yo te cuento una historia, mira, esto sucedió ayer, metieron preso y ahora Donald Trump está tras la reja, tú ves, bueno, es un problema de él. Pero si yo te cuento la de un hombre que actuó mal en la vida, tú te puedes ver reflejado en eso. Y dices, ¿y si soy yo ese hombre? ¿Y si yo estoy actuando así? Entonces, la parábola te interpela. La parábola tiene la capacidad de cuestionarte. Una historia con nombre propio, no. Y eso lo sabían los antiguos sabios de Oriente. Y eso mismo pasa, por ejemplo, y aquí cierro mi lista de ejemplos, eso pasa con Jonás. Jonás es una parábola, Jonás no es histórico. Por eso que Jonás
después de todo el periplo que hace, no, Señor, no quiero ir, y que me ahogo, y que no me ahogo, y que me expulsan, y que Dios le da una lección diciendo, ya ves, yo te pongo una planta y luego la mato y tú te ofendes. ¿Mm? ¿Cómo acaba Jonás? Con una pregunta, para que tú te des cuenta que no es historia, es una pregunta. Le dice, tú te enfadas porque hice crecer una calabacera para que te dé sombra un día y el día siguiente la hice morir. Te enfadas. ¿Cómo crees tú, Jonás, que yo voy a matar a 120,000 personas con niños y animales? Y en esa pregunta acaba. ¿Sabes por qué? Para que la respondas tú. ¿Verdad? Pues cómo Dios va a matar a esta gente. Es como Jesús, cuando hace la pregunta del samaritano. Habla de una parábola del samaritano y ¿cómo termina? ¿Quién fue su prójimo? Jesús no la responde, quiere que la respondas tú. Porque tú tienes que meterte en el papel. A ti, tú tienes que ser el interpelado. Bueno, habiendo dicho todo esto, y expreso mis disculpas si me dilaté, es importante entender, distinguidos amigos, hermanos, hermanas, que la historicidad para la Biblia no aplica porque ellos no son del siglo XX, ellos no tienen una mente científica. Así es que si quieres entender la Biblia, tienes que viajar al pasado mentalmente, haciendo este ejercicio práctico, y pensar como pensaban los antiguos campesinos de la Biblia. Y ellos no habían estudiado en la universidad, ni habían estudiado historia. Ellos todo lo hacían por cuentos. Cuando el pasado se explicaba con cuentos, el futuro se explicaba con cuentos, y el presente se explicaba con cuentos, allí estaban los griegos, los hebreos, los babilonios, los egipcios, los asirios. Por Dios santo, entiende, no quiero quitarle autoridad a la Biblia, ni quiero poner tu fe en tela de juicio. Quiero que entendamos apropiadamente. Es todo el énfasis de mi discurso. Habiendo dicho esto, reitero, el éxodo no fue real ni literal. Hay que, sin embargo, buscar qué significa cada uno de los símbolos. ¿Por qué piojos? ¿Por qué langostas? ¿Por qué llagas en la piel? Porque cada uno de estos elementos tiene un significado dentro del relato, dentro de la parábola. Todos, cada uno, los días, ¿por qué el mar rojo? ¿Por qué el río se pone rojo como sangre? En fin. Eso lo vimos en el curso del Éxodo, por cierto. Entonces, el curso del Éxodo, habiendo dicho que el Éxodo no es literal, no puede haber sucedido que se ha instituido esta festividad ahí. Esta es una festividad eminentemente de beduinos. ¿Qué es un beduino? A saber, un beduino es un miembro de una colectividad que va errante, trashumante, itinerante, que no tiene un lugar fijo de donde vivir, sino que el día de hoy colocan sus tiendas, sus estacas, donde hay un poco de hierba para que coma su ganado pequeño, esto es, corderos, ovejas y cabras, y donde pueden comer una vez que acaban, se quedan ahí 3, 4, 5 días, levantan todo y siguen en camino. Esos son beduinos que, por cierto, hasta el día de hoy hay en Israel. Esta festividad es así. ¿Por qué? ¿Cómo puedo distinguir yo que la festividad corresponde a beduinos y no a los que estaban en el desierto después de la muerte de los primogénitos? Pues tienen que ver lo siguiente. Primero, no hay sacerdotes. A diferencia de las otras festividades, donde el sacerdote tiene que entrar y hablar en nombre de Yahvé y a todos los demás, aquí no necesita sacerdote. ¿Por qué? Porque los beduinos no tienen sacerdotes. Reparen cada una de las cosas que te voy a decir. Si gustas y eres precavido, anótalas para que luego les medites, les converses con la gente que amas, con las personas con las cuales estudias.
No hay sacerdotes. Además, tampoco hay altares. No. La festividad la lleva a cabo el papá. Y hay un papá o un hombre mayor en cualquier tienda o en cualquier carpa. Y un altar no es necesario. Basta con una fogata. Y todas las tiendas hacían sus propias fogatas. O incluso había una fogata comunitaria para todas las tiendas. Pero no hay un altar como tal. Pero sí hay una importancia en el rito de la sangre. Hay que matar a un animalito macho en buenas condiciones, que se vea bien y que sea cachorrito, se le mata y luego la sangre es, y luego la sangre, disculpe que acá tengo, ya, ahora sí es que quiero poner esto aquí, esto se me mueve, disculpen, cosas que pasan en los en vivos. Bueno, solamente para, te Sí, doy sí, la idea, pero tengo que aprovechar, ya somos más de 300 personas en el en vivo de YouTube, así que queremos darles las gracias a todos, recordarles que nos pueden seguir y espero que también podamos hacer, como todo, también algunos anuncios también para la gente que nos acompaña. Ya salió, acabo de recordar a Bernardo que conoce mucho al profesor Ariel Álvarez, ya está en versión impresa el libro del doctor Ariel Álvarez Valdés, tengo un poco de chicha. titulado María de Nazaret, bajo la lupa de la historia. Un excelente libro, así que también para los que quieran seguir. Yo voy a ser la encargada Gracias. de la voz en off hoy día porque si no a usted se le olvida. Sí, gracias por permitirme estos segundos de respiro. Bueno, miren, tenemos ausencia de sacerdotes y quien debe llevar adelante el ritual es el padre de familia o el hombre mayor de la casa. Tenemos ausencia de altar. Esto ya te va diciendo que esto no se hace en la ciudad, esto se hace sobre la marcha. Tienes, además, la importancia de la sangre. Matas un animalito y la sangre... A ver, ¿alguna vez te preguntaste? Te has puesto que no. Si tú tienes, gracias Asha, si tú tienes el marco de la puerta arriba, el dintel y las jambas, y quieres que no entre el ángel de la muerte, ¿por qué no le pintas la sangre en el medio de la puerta? ¿Por qué tienes que pintársela en los palos de la puerta? Porque no había puerta. Porque no había puerta, pues. Porque dentro de las tiendas no había puerta, lo que habían eran palos que sostenían la carpa. Y ese mismo ritual, por si acaso, se sigue llevando a cabo en las comunidades beduinas el día de hoy. Árabes. Algunas en Arabia Saudita, algunas en el sur de Israel. ¿Por qué? Porque para el beduino, distinguidos, es importantísimo que sus animalitos no mueran. Son su única fuente de subsistencia. Ellos no siembran ni cosechan. Entonces, sus animalitos son todo lo que tienen. Cuando ellos mataban a un animalito y rociaban la sangre en los palos de su carpa, esto era para alejar todo lo maléfico. El mashhit, en términos hebreos, es el demonio de la muerte, de la desolación, de la enfermedad, de la plaga. Mashhit se llama, por si acaso. Había que alejar este mashhit, había que alejar. ¿Cómo lo alejas? Con este sacrificio de vida, porque el pequeñito significaba la nueva vida. Y tú estás entrando en una fiesta de primavera donde todo es vida y todo renace. Entonces, la vida de este pequeñito, tú la entregabas en símbolo de que la vida debe permanecer. Y pintaban los palos de su carpa, y no puerta, porque no tenían puerta, y los palos de su carpa las pintaban con sangre, para que puedan estar protegidos. Otro elemento importante que creo yo debemos tener en cuenta para ponderar esta festividad es, como dije, que se lleva a cabo en la primavera, pero también
es una festividad que si tú lees en la Biblia, dice, tienes que tomar esta cena vestido, listo como para irte. ¿Se acuerdan? Es decir, incluso en la época de Jesús se toma casi reclinado, casi como que vas a correr. ¿Por qué? Porque es una festividad beduina y el beduino siempre está listo para levantar sus cosas e irse ante un inminente ataque de enemigos o de animales. Por eso que ellos comen listos para irse. No existe la seguridad de una casa hecha de adobe o hecha de piedra, en donde tú cierras tu puerta y es más complicado que entre. En una carpa, la vulnerabilidad es mayor. Como dije todavía hoy, incluso las hierbas amargas no son hierbas, no son hortalizas, perdón, no son hortalizas o verduras o legumbres de un lugar donde está controlada la siembra y cosecha. No es un huerto. Las hierbas amargas son hierba mala. Esta hierba que crece en estado silvestre. Es decir, cada uno de los elementos de la festividad habla de una festividad de beduinos. No habla de la muerte de los primogénitos. Se le adjudicó luego a esta festividad, se la vinculó con la idea religiosa de fuimos esclavos en Egipto, ahora somos libres, y con toda la idea de los primogénitos. Pero esta fiesta es eminentemente beduina. Y una cosa que también me parece importante, se le dice en la Biblia a la gente que hay que comerla no solamente con los lomos ceñidos, es decir, con la ropa puesta, sino con el báculo o bastón en la mano, listo para partir. Porque así es como vive el beduino. Todos los días de su vida está listo para partir a su siguiente destino. Incluso cuando él pretende quedarse en algún lugar, a veces las circunstancias endógenas, es decir, exógenas, perdón, le obligan a partir. Porque viene un león, porque viene un oso, porque vienen enemigos, y él, a pesar de que planeó quedarse, tiene que irse. Debemos recordar que los judíos tenían este tipo de vida. Inicialmente, antes de ser una ciudad, ellos eran beduinos. ¿Qué cosa era Abraham? ¿Qué cosa era Jacob y Esab? ¿Qué cosa era Isaac? Todos ellos eran beduinos. Cuando llegan en el relato, ellos llegan a Egipto. ¿Qué les dice Faraón? ¿Y a qué se dedica tu familia? Le dice José. Ellos crían cabras y ovejas. Es decir, ellos saben históricamente de dónde vienen. Y que luego, por supuesto, ya con el paso del tiempo, se instalan en una ciudad y forman una ciudad, es otra cosa. Pero, para cerrar un poco el tema, ya para ir terminando yo, que me fui 10 minutos más de lo que quería. Pesaj no es una festividad mágica, en donde Dios bajó y le dijo a Moisés, vamos Moisés, ponte a escribir que te dicto. A partir del 14 de Nisan, todos celebrarán. No, así no funciona. Esta es una festividad que para ellos sí representó la vida, que para ellos y sus generaciones anteriores era símbolo de alejar el mal, y por eso es que esa fiesta, con los elementos propios de los beduinos, se conservó. Y luego se le fue a cada elemento dando un nuevo significado. Y esto es propio de la religión. Se resignifican, enriqueciendo de ese modo cada símbolo. Entonces, cada símbolo va significando cada vez más cosas. Entonces, mientras que para la matzá, ¿por qué dice? Entonces, en esta fiesta comerán pan sin levadura. El pan sin levadura es un pan beduino, porque el pan sin levadura no se honguea, no le crece moho ni se honguea. Es un pan duro que no tiene levadura.
porque es un pan de beduinos. Busquen, googleen, ¿cuál es el pan que comen los beduinos? Pan sin levadura. Todo en la fiesta es de beduinos, todo, hasta el mínimo detalle. Pero, mientras que para el beduino original, el pan era parte del ritual de la comida, para el judaísmo intertestamentario, el pan logra significar la no corrupción. Y para la época de los cristianos, el pan se convierte en el cuerpo de Cristo. Es decir, el mismo elemento va tornándose cada vez más rico en contenido. No es que uno desplaza al otro, no debería ser así. Lamentablemente, a veces por las guerras, lamentablemente por estas guerras ideológicas, intestinas, poco saludables, cristianismo versus judaísmo, el cristianismo destierra todo lo que el judaísmo construyó sobre ese símbolo. Y dice, no quiero saber nada con los judíos, solo significa el cuerpo de Cristo. Y no sabe que deja de lado 2.500 o 3.000 años de historia riquísima de cada uno de sus símbolos. El cristianismo, si bien es cierto, se construye en discusión y en oposición al cristianismo, así se construye en la Edad Media, el cristianismo es, en buena cuenta, un hijo umbilical del judaísmo. Todas sus fiestas, ¿qué es Pentecostés? Es Shavuot. ¿Qué es la venida del Mesías? Es judía. Jesús es el Mesías, ok. ¿Quién dijo que iba a venir? Los judíos. Entonces, cuando el cristiano se desenchufa de su matriz judía, y no estoy diciendo que pierda identidad, no me vayan a malentender, estoy diciendo que manteniendo la identidad cristiana, debe seguir conectado al cordón umbilical que es su madre, que es el judaísmo. ¿Por qué? Porque solo de esa manera puede mantener la riqueza de su herencia. ¿Me entienden? La riqueza de la herencia cristiana está en las entrañas del judaísmo. Y no estoy diciendo que hay que judaizarse, porque por ahí nos falta un papanatas que diga, el profesor quiere que nos judaicemos. El profesor, porque siempre toman lo malo, lamentablemente. Siempre buscan algo para indisponerme. Y no estoy diciendo nada de eso. Estoy diciendo que hay que ser inteligentes y aprovechar y entender la milenaria herencia que tiene el cristianismo, no solo per se como cristianos. Como cristianos hay 2.000 años de herencia, pero hay 2.000 años más de herencia, o sea, 4.000 años si cuentas el judaísmo. Esas guerras tontas que a veces hay entre quién es mejor, el judío o el cristiano, hacen que perdamos la objetividad y hacen que perdamos una riqueza incomparable en cuanto a las raíces de la misma fe. Porque hay muchas cosas que se comparten. Y bueno, así es que mi pequeña reflexión para esta fiesta es, hay que recuperar un poco los elementos comunes de ambas religiones, del cristianismo y el judaísmo. Recuperemos ese sentimiento de vida, de reverdecer, de crecer nuevamente. Veamos a Jesús en cada una de las palabras y enseñanzas que dijo, y los que pues no ven a Jesús en esto, recuperen las enseñanzas del judaísmo primigenio y verán que para todos esta festividad es fantástica y además es familiar. Nos va a permitir unirnos a la familia, nos va a permitir compartir, recordar momentos, a los cristianos recordar la Santa Cena de Jesús, a los judíos la fiesta de la libertad, a los más inteligentes las dos cosas. Y bueno, este es un tema de esa naturaleza. Pero la fiesta es terrenal. Construyamos aquí en la tierra el reino de Dios. No esperemos que Dios baje o que Jesús baje diciendo, hey, anota, ahora anda y dale una limosna a aquel, ahora dale comida a aquel. No, que nazca de tu corazón y construyamos aquí el reino de Dios. Porque aquí, así como esta festividad muy humana se convirtió en divina,
Así hay que bajar, que venga, ¿qué dijo Jesús? Que venga tu reino, que baje. Pero ¿cómo va a bajar? Tú eres el encargado, tú eres el representante de Dios para hacer que este mundo insípido tenga un poquito más de sabor. Como dijo Jesús, yo soy la sal del mundo. Así que hay que darle un poco de sal a toda esta gente que a veces necesita solo una sonrisa, a veces necesita un abrigo, a veces necesita un pan. Bueno, hagámoslo, tratemos de hacer un poco más soportable este mundo. Gracias a todos, queridos amigos, que Dios les guarde. Y ahora...